¿Te imaginas un mundo donde todas las personas mostraran su gratitud? ¿Sabes cuáles son las formas que como cristianos y personas podemos expresar gratitud? Es increíble cómo las cosas simples pueden cambiar la vida de las personas. Uno de los aspectos que está teniendo mayor efecto en la vida es el comprender el poder de la gratitud. Y es que la gratitud, mis amigos, afecta a todo. Nos hace personas más positivas, más productivas, nos hace personas más felices. Existen estudios que demuestran que la gratitud afecta positivamente tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico. ¿Y en qué te beneficia? Hay muchos beneficios y razones por las cuales estar y ser agradecidos. Solo de manera superficial les mencionaré 5 razones por las cuales nosotros debemos hacer esto y debemos tenerlo. La primera razón que aparecerá ahí en sus pantallas y que es muy importante es reconocer las cosas buenas que tienen, impulsa tu salud. La investigación de Emmons y McCool mostraron que la gente agradecida padecía menos episodios de depresión y estrés y menor tensión arterial, pero además tenía más energía y mayor optimismo. No solamente eso, también desacelera el envejecimiento. En personas mayores, sobre todo, Emmons y McCool nuevamente descubrieron que agradecer diariamente incluso desacelera algunos efectos de la degeneración neuronal que tiende a ocurrir a medida que envejecemos. Además, frena el estrés. El cortisol se suele llamar la hormona del estrés y cuando nuestros cuerpos producen demasiado, puede mermar nuestro sistema inmunológico e incrementar nuestros niveles de azúcar en la sangre. Un estudio dirigido por un instituto de salud en California descubrió que las emociones positivas como el agradecimiento disminuyen significativamente los niveles del cortisol. Ser agradecidos también ayuda a crear vínculos. La investigación de los psicólogos estadounidenses Sarah Alk y Baldwin Way indican que la gratitud también puede llevar a tener mejores relaciones. Y la explicación puede deberse a un aumento en la producción de la oxitocina, a veces conocida como la hormona del amor, porque fomenta la calma y la seguridad en las relaciones. Y, por supuesto, también ser agradecidos trae y empareja buena salud para conservar el corazón y para conservar la línea. Y dado que, según el estudio de Emmons, que él cita en su libro, dice que las personas con presión arterial alta que expresan gratitud en una forma activa pueden reducir hasta en un 10% tu presión arterial sistólica y disminuir tu absorción de grasas en tu cuerpo hasta en un 20%. Así que vale la pena mostrar agradecimiento, no solo por los beneficios que trae a nuestra vida, pero también por las bondades que recibimos a diario. Y es que, mis amigos y hermanos, cada uno somos objetos del amor de Dios y sus bendiciones constantemente. De tal manera que nuestra manifestación de gratitud a Dios y también a nuestros semejantes debiera ser constante. Puedes mostrar tu gratitud a través de pequeñas acciones. Y en este momento, a través de las Escrituras, los invito a descubrir
4 formas en las que podemos expresar gratitud. De manera breve lo vamos a analizar. Todas las personas pueden beneficiarse al hacer un esfuerzo por mostrar agradecimiento cada día. Así que aquí hay 4 ideas que nos pueden ayudar a sentirnos y a mostrar, a manifestar agradecimiento. La primera de ellas aparece ahora en su pantalla, es que nosotros podemos expresar gratitud mediante nuestras palabras. Y vean lo que dice Santiago 3:9, lo vamos a pasar allí. Santiago 3:9 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Así es, mis amigos, con las palabras podemos crear o podemos destruir. Las palabras tienen ese poder y nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a lo que nos rodea. Las palabras en sí son más que sonidos. Cada palabra pronunciada moldea la mente para después convertirse en un pensamiento, y éstas dan forma a las acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir, como dijimos. Por eso su correcto manejo es de suma importancia para nuestra vida. Cuando alguien hace algo bueno por ti, aunque sea muy pequeño, dale las gracias. Exprésaselo en palabras. Recuerda que la queja es lo opuesto al agradecimiento. Y los efectos de la queja son tan poderosos en tu cuerpo como lo es el agradecimiento. No olvidemos que los conceptos que se formulan en palabras se fortalecen en nuestra mente. Algo tan sencillo como el saludo. Buenos días, ¿cómo amaneciste? La respuesta a ese saludo entraña gratitud o falta de ella. Porque cuando expresas, no, es que estoy muy mal, no, es que simplemente estás mostrando falta de gratitud en tu vida. Así que cuando tu esposa lava la ropa, ¿le das las gracias? ¿Le das las gracias a tu esposa por la rica comida que a diario te prepara? ¿Por cuidar a tus hijos? Y tú, esposa, ¿le das las gracias a tu marido por el tiempo que pasa en el trabajo para que no falte nada en la casa? Cuando llega ese día en la tarde, en la noche, le dices gracias por el tiempo que dedicaste para que no nos falte nada en el hogar. Y tú, querido hijo, ¿le agradeces continuamente a tus padres todo lo que ellos hacen por ti? Porque hay hijos que pareciera que los favores y todo lo que los padres hacen fuera un derecho para ellos. Pero es bueno ser agradecidos. Y reflexionando en un plano más amplio, ¿le expresas el agradecimiento a Dios por las cosas buenas que pasan en tu vida? La lepra. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa. Los leprosos eran despreciados, marginados, apartados de la sociedad. Vivían en cuevas como animales o peor que animales. Así que cuando un leproso iba y se acercaba a la sociedad, a una ciudad, ellos lo hacían encapuchados para que no se les viera las deformaciones en la piel que eran ocasionadas por la lepra, que incluso le arrancaba miembros de su cuerpo. Así que cuando ellos entraban a una ciudad, alguien o ellos mismos iban tocando una campanita y vociferando: leprosos se aproximan, leprosos a la vista. Así que eran alertando a los demás para que pudiesen apartarse lo más posible y no acercarse. Así que esta terrible enfermedad
era muy vergonzosa. Inclusive, si se acercaban demasiado, las personas les lanzaban piedras. Cuenta la palabra de Dios que en Lucas capítulo 17, específicamente versículo 11 al 19, dice que Jesús iba pasando de Samaria, entre Samaria y Galilea, y que 10 leprosos, desesperados por su sanidad, salieron a encontrarse con Jesús, los cuales se quedaron a una distancia prudente de él y lo llamaron a gran voz diciendo: Maestro, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús escuchó, les dijo: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban en el camino, uno a uno, iba sanándose sus llagas, su cuerpo, iba desapareciendo toda esa enfermedad. Quedaban limpios. Y una vez sanados, era tanto su gozo, era tanta su alegría, que corrían felices. Pero de pronto, uno que fue sanado se dio cuenta que no era simplemente por una situación fortuita. Y entonces dice la Escritura que se regresó a donde estaba Jesús, se arrojó a los pies del Maestro y le dio las gracias mientras alababa al Dios Todopoderoso. Así que es importante agradecer. Y así lo dice Lucas capítulo 17, versículo 15. Ahora aparecerá en sus pantallas este texto. Dice así: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era un samaritano. Así que Jesús, cuando vio a este hombre allí frente a él, le dijo, no era, y a los demás quizá que estaban también escuchando y viendo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara, agradeciera a Dios, sino este extranjero. Luego le dice al samaritano: levántate, ven, tu fe te ha salvado. Pregunto, ¿acaso Jesús no sabía que esto sucedería? ¿Que ninguno de los 9 le agradecería? Claro que sí, Él es Dios, conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. En nuestra ingratitud, sin embargo, Dios muestra su gracia, muestra su compasión, muestra su amor hacia nosotros. Hoy es un buen día para comenzar a agradecer a Dios por su bondad y por su compasión. ¿Ya le diste hoy las gracias a Dios? La segunda parte, o el segundo punto en el que podemos expresar gratitud, es el que aparece ahora en sus pantallas. Aunque las palabras son un medio muy versátil y muy efectivo para expresar gratitud a Dios y a nuestros semejantes, también podemos expresar gratitud a Dios mediante el canto. El canto, mis amigos, es una expresión de nuestra gratitud al Señor. Sí, y nosotros podemos expresar esa gratitud porque los cantos son elementos muy importantes. Cuando nosotros cantamos, expresamos el gozo, la alegría y el contentamiento por lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Nuestros himnos son un medio de cristalizar nuestro agradecimiento. Notemos, por ejemplo, himno número 372. ¿Cómo agradecer?, pregunta el autor. ¿Cómo agradecer?
lo que hiciste en mi favor. Las voces de 1,000,000 de seres no alcanzan a agradecer. Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. A Dios sea gloria. Y la segunda estrofa menciona: quiero vivir, Señor, para agradecerte solo a ti. Tenemos también otro himno que aparece ahora en sus pantallas y quiero que compartan conmigo la letra. En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Y la segunda estrofa menciona: Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. El canto en la Biblia tiene el propósito de exaltar a Jehová por su poder para libertar y por la confianza que se tiene en ese poder mientras se espera la liberación. Si nosotros buscamos en Éxodo 15, vamos a encontrar que el pueblo de Israel cantó cuando cruzó el Mar Rojo. Y este canto era una expresión de gratitud por la tremenda liberación producida por el Señor. Cuando se produjo la impactante victoria también de David contra Goliat, se entonó un canto para festejar la victoria y para celebrar el poder de Dios que se había manifestado en ese momento. Y Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7, dice que cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y vean lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía, que ahora justo aparecerá también en sus pantallas. Cuando los seres humanos cantan, escuche bien, cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales siguen los acordes y se unen al canto de acción de gracias. Qué maravilloso, qué espectacular que los santos ángeles, que cuando cantamos con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, se unen a nosotros en este canto. El Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este es uno de los salmos que se cantaban como parte del culto en el antiguo Israel, para exaltar el nombre de Jehová por todas las maravillas hechas a favor de su pueblo. Y es que, mis amigos, el cristianismo, si no es que la principal o la única, el cristianismo es una religión, una de las religiones pocas que canta, porque el canto expresa nuestra gratitud al Dios de nuestra salvación. El tercer punto que aparece en sus pantallas también es muy importante. Sin lugar a dudas, expresamos gratitud en nuestras palabras y cuando cantamos. Y también la gratitud va más allá de palabras o intenciones. La gratitud también se expresa mediante acciones de favor hacia otros. El libro de Mateo capítulo 10 versículo 8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y como aparece en la pantalla también en la Nueva Traducción Viviente, den, más reveladora, den tan gratuitamente como han recibido. Las bendiciones que nosotros recibimos son motivadoras para compartirlas con quienes nos rodean. El Señor nos las concede precisamente para eso,
para compartirlas. Este fenómeno de compartir es tan significativo en la Biblia y sobre todo para nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo en Mateo 25:40, de cierto os digo que cuanto a mí lo hicisteis, con cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Sí, Jesús dijo, a mí lo hicisteis. Y esto es significativo y muy importante. Y hay algunos ejemplos bíblicos que ilustran este punto que acabamos de mencionar. Así que vamos a ver algunos de estos puntos que están allí y que se mencionan en lo que es las manifestaciones de nuestra gratitud. Nosotros vamos a encontrar, y aparecen ahí 4 elementos o 4 aspectos en el asunto de la gratitud. Y es que cuando nosotros expresamos gratitud, hay una gran bendición a nuestras vidas. Y siempre que lo hacemos, traemos a nuestra vida salud, traemos bendición, traemos muchas cosas que realmente vienen a ser de mucha utilidad a cada uno de nosotros. Y vemos aquí nuestras 4 acciones en donde se manifiesta esta gratitud. Génesis 24 dice, ante la cortesía, habla de que ante la cortesía y la amabilidad de Rebeca, Eliezer le ofrece un regalo. También se nos habla o se nos dice en Esther capítulo 3 y en Esther capítulo 6 de Mardoqueo. Ahí se registra la historia de Mardoqueo, que denuncia un atentado contra el rey Asuero, y posteriormente, en gratitud, el rey honra a Mardoqueo. Y en el libro de Marcos capítulo 5 encontramos el episodio del endemoniado gadareno. Este está tan agradecido por la transformación que experimenta, que se ofrece en seguir a Jesús. Y en Lucas capítulo 7, así como en Marcos 14, se nos habla de un hombre llamado Simón, el que había sido leproso y Jesús lo había sanado. Así que él le ofrece una cena especial en Betania en gratitud por lo que su benefactor había hecho. Este episodio fue real. Un joven que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante, sentía un día mucha hambre, pero no tenía dinero para comer. Así que decidió vencer su vergüenza, el que le daba a mendigar, que le daba a pedir, y entonces decidió que en la próxima puerta que tocase, pues iba a pedir algo de comida. No obstante, cuando él tocó la puerta y abrió una hermosa joven en ese lugar, él perdió su valor. Y en lugar de pedir comida, pidió un vaso de agua. Ella, sin embargo, apiadándose de él y viendo la situación, entonces no solamente le trajo un vaso de agua, también le trajo un vaso de leche. Él se la tomó tímidamente y con temor preguntó, ¿cuánto le debo? Y esta mujer le dice, no me debe nada. Mi madre nos enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor. Y este joven, con agradecimiento, le dice, le agradezco entonces por este favor. Aquel joven, llamado Howard Kelly, se fue de aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su cuerpo, sino en su fe en Dios y en la humanidad. Y antes del incidente, él estaba pensando en rendirse, en renunciar a todo. Pero ese episodio y esa acción cambió para siempre su decisión y su vida. Muchos años más tarde, aquella joven, ya mayor, se enfermó gravemente.
Los doctores locales estaban muy preocupados porque su enfermedad era grave. Así que finalmente la enviaron al hospital de una gran ciudad, donde un famoso especialista trataba con mucho éxito aquella enfermedad. Así que cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo de que ella procedía, inmediatamente se levantó y se fue a verla. Así que la conoció de inmediato y volvió a su oficina resuelto a hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha fue larga y persistente, pero finalmente la señora pudo sanarse. La señora estaba muy preocupada, sabiendo que el precio de su estancia en la clínica sería de un valor astronómico. Así que sin que ella lo supiese, el doctor que la había sanado, la había atendido todo ese tiempo y había estado al tanto de ella, envió órdenes que le pasaran a él la cuenta final. Y después de ver el precio, escribió un mensaje al pie de la cuenta antes que fuese enviada a la señora. Cuando esta cuenta le llegó a ella, pues la abrió, este papel lo abrió, pensando que pasaría el resto de sus días pagando por su recuperación. Cuando finalmente miró, para su asombro leyó al pie de la lista una de enormes cifras y de una gran cantidad, la frase siguiente que aparece en sus pantallas: no se preocupe, todo está pagado completamente con un vaso de leche. Howard Kelly, doctor, fundador y dueño del hospital. No hacemos buenas acciones a favor de otros para luego cobrarlas. Pero te aseguro que las acciones que realices a favor de otros nunca volverán a ti vacías. Y aún si en este mundo no se reconoce lo que tú haces en favor de otros, el cielo algún día te lo pagará. Porque nunca ha sido entre tú y ellos, siempre se trató entre tú y Dios. El último punto es el que aparece ahora en sus pantallas. Y es muy importante también este aspecto que menciona la Escritura y que está allí en cada una de ellas, y menciona precisamente en esta parte que otra manera en la que podemos expresar gratitud a Dios es mediante las ofrendas. El diezmo es nuestro deber y nuestra fidelidad, pero las ofrendas muestran nuestra gratitud para con Dios. Sí, muestran esta gratitud, y nuestro Dios es un Dios que da. Esta verdad se ve intensamente en el sacrificio de Jesús. San Juan 3:16, el versículo más conocido, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios da más y más, porque ese es su carácter. Por lo tanto, los que procuramos reflejar ese carácter, también necesitamos dar. Es una gran paradoja y una gran contradicción imaginarse a un cristiano egoísta. El libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17, que aparece ahora en sus pantallas, nos advierte: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, ni uno. Cada uno con la ofrenda de su mano. ¿Y esta ofrenda cómo iba a ser?
conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Esa sería la medida en la que tú tendrías que dar. Así que si vamos a la Biblia, que es nuestra regla de fe práctica, encontramos algunos casos bíblicos. Por ejemplo, a continuación que aparecen en sus pantallas, Génesis capítulo 8, versículo 15, el caso de Noé y su familia. Ellos salen del arca contemplando los efectos que el diluvio había producido en la tierra y experimentando la profunda gratitud porque Dios los había conservado, Dios los había librado de esa gran catástrofe y ahora estaban a salvo. Esa gratitud llevó a Noé a ofrecer un holocausto. Y en el libro de Génesis capítulo 22 se nos habla del episodio de Abraham. Aparece también ahora, después de varios días de pena y dolor que sentía este hombre, porque iba a sacrificar a su hijo, y después de haber estado a punto precisamente de entregarlo y quitarle la vida, Abraham dice que sacrifica un cordero que Dios había provisto como reemplazo, y él lo hace en agradecimiento a esa provisión de Dios. ¿Cuál debe entonces ser nuestra motivación adecuada para ofrendarle a Jesús? María entró en la habitación y vio que Jesús estaba recostado a la mesa. Rompió el recipiente de alabastro de costoso nardo y lo derramó sobre él. Algunos pensaban que su acto era inadecuado, considerando que la vida que ella llevaba era una vida ilícita, una vida desenfrenada. Pero María había sido liberada de una posesión demoníaca. Y más adelante, después de presenciar la resurrección de Lázaro, rebosaba de gratitud al Señor. Y el perfume era la posesión más valiosa que poseía. Y fue su manera de demostrar gratitud a Jesús. Así que, mis amigos, esta historia capta cuál debiera ser nuestra verdadera motivación al dar nuestras ofrendas: la gratitud. A fin de cuentas, ¿qué otra respuesta debiéramos ofrecer por el inestimable don de la gracia de Dios? La generosidad del Señor también entonces nos impulsa a dar, y junto con nuestra gratitud, ambos constituyen los ingredientes de las ofrendas significativas, la generosidad a Dios y nuestra gratitud, incluyendo el tiempo, los talentos, el tesoro, el cuerpo y todo lo que esto involucra. Así que, mis amigos, nuestras mejores ofrendas pueden parecer insuficientes a nuestra vista, pero son significativas a la vista de Dios. Darle a Dios lo mejor muestra que lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. No damos ofrendas para recibir favores. Damos lo que tenemos en gratitud por lo que hemos recibido en Cristo Jesús nuestro Señor. Y vean, la última cita de este tema, lo siguiente, lean junto conmigo. Una devoción y generosidad absolutas, impulsadas por un amor agradecido, impartirán a la más pequeña ofrenda, al sacrificio voluntario, una fragancia divina que hará inestimable el don. Pero después de haber entregado voluntariamente a nuestro Redentor todo lo que podemos darle, por valioso que sea para nosotros, si consideramos nuestra deuda de gratitud a Dios tal cual es en realidad, todo lo que podamos haber ofrecido nos parecerá muy insignificante y pobre. Pero los ángeles toman estas ofrendas que a nosotros nos parecen deficientes, y las presentan como una fragante oblación delante del trono, y vean qué hermoso, son aceptadas. Ciertamente, el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo, pero el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. La cruz de Cristo
apela a la benevolencia de cada seguidor del bendito Salvador, porque el principio ilustrado en la cruz del Calvario es dar, 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 dar hasta que te duela. Mis estimados hermanos y hermanas, tú que me escuchas, manifestemos gratitud con nuestras palabras, a través de nuestros cantos, por medio de nuestras acciones y también a través de nuestras ofrendas. Si tan solo lo practicas, habrá grandes bendiciones para tu vida, porque Dios lo dice, porque la ciencia misma lo ha confirmado. Vivamos con una actitud de agradecimiento hacia la vida, para con nuestros semejantes y sobre todo para con nuestro Dios. De gracia recibisteis, dad de gracias.